Las leyes de los gases. Colaborador educacional Marvin Cabras, físico de la Fundación de Investigación Armour del Instituto Técnico de Illinois. Motores de propulsión a chorro que pueden hacer volar aviones a enormes velocidades. Refrigeradores que conservan los alimentos manteniéndolos fríos. Turbinas de vapor que generan electricidad. El funcionamiento de estas y muchas otras máquinas depende de unos pocos principios sencillos llamados las leyes de los gases. Podemos comprender mejor esas leyes si recordamos la teoría cinética de los gases. De acuerdo con esa teoría, los gases están compuestos de moléculas que se mueven constantemente, a menudo chocando unas con otras. Las moléculas son tan pequeñas que unos 600 millones de moléculas de oxígeno, unas al lado de las otras, solo medirían 1 pulgada, o sea 2.54 centímetros. En un gas hay suficiente distancia entre ellas para que se muevan libremente en el espacio. Sin embargo, cuando los gases se encierran, sus moléculas golpean contra las paredes del envase, produciendo una fuerza llamada la presión del gas. Robert Boyle, un científico inglés del siglo XVII, fue el primero en presentar una relación entre la presión de un gas prisionero y su volumen. Pensemos en un volumen de gas encerrado en un cilindro con un pistón. Una válvula de presión absoluta, que indicaría presión cero en un vacío, muestra que la presión del gas es 15 libras por pulgada cuadrada. Boyle descubrió que, para comprimir un gas prisionero y convertirlo en la mitad de su volumen, tenía que doblar la presión. Al comprimir el gas a 1/3 de su volumen original, se triplicaba la presión original. Para comprimirlo a 1/10 parte de su volumen original, se necesitaba 10 veces la presión original. También Boyle consiguió doblar el volumen original, reduciendo a la mitad la presión original. Generalizando, Boyle declaró: el volumen de un gas encerrado a una temperatura constante es inversamente proporcional a su presión. O sea, en cambios de presión o volumen de un gas prisionero, la presión antes del cambio multiplicada por el volumen es igual a la nueva presión multiplicada por el nuevo volumen, en tanto que la temperatura no cambie. PV es igual a P'. V'. Esto se conoce como la ley de Boyle. Para entender esa ley, recordemos que cuando un gas a cualquier presión se comprime, sus moléculas, que causan la presión, se reducen a un espacio menor golpeando la superficie del envase más a menudo por área. Así se aumenta la presión del gas. La ley de Boyle se aplica a un gas comprimido solo cuando la temperatura se mantiene constante. 100 años después de hacer Boyle sus descubrimientos, Jacques-Alexandre Charles, un científico francés, estudió los efectos de los cambios de temperatura sobre los gases comprimidos, y llegó a esta conclusión: cualquier gas se expande un 273avo del volumen que tiene a 0 grados centígrado por cada grado que sube su temperatura. Esta es una forma de expresar la ley que se conoce tanto como la ley de Charles, como la ley de Gay-Lussac. Joseph Gay-Lussac fue un científico francés que más tarde dio a conocer esta ley. Veamos lo que ella significa. Supondremos que la temperatura de un gas es 0 grados centígrado. Manteniendo la presión constante, aumentaremos la temperatura del gas a 273 grados. Su volumen, de acuerdo con la ley de Charles,
aumentará un 273avo por cada uno de los 273 grados, duplicando su volumen original. ¿Qué pasaría si pudiéramos reducir la temperatura a 273 grados menos que la original? El volumen original deberá reducirse un 273avo por cada uno de los 273 grados. Esto reduciría su volumen a cero. Pero antes de que eso ocurra, todos los gases se convierten en líquidos o sólidos. Esa temperatura, a la cual el volumen de un gas teóricamente se convierte en cero, ha sido llamada cero absoluto. Y marcamos cero en el termómetro en ese punto, y 273 grados en 0 grados centígrado, tenemos la escala absoluta, o de Kelvin para la temperatura. La ley de Joule puede exponerse así. El volumen de un gas encerrado a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta. El volumen original es al nuevo volumen como la temperatura absoluta general es a la nueva temperatura absoluta. La ley de Joule también puede explicarse por la teoría cinética de los gases. Al elevar la temperatura, aumenta la velocidad de movimiento de las moléculas, aumentando la fuerza y el número de sus golpes contra el cilindro y el pistón. Para que la presión permanezca constante, se lleva hacia atrás el pistón, aumentando el volumen. De modo que tenemos dos leyes básicas de los gases, la de Boyle respecto a la presión y el volumen, y la de Joule respecto al volumen y la temperatura. Esas dos leyes pueden combinarse en una sola ley de gases. El producto de la presión y el volumen de un gas prisionero, dividido por su temperatura absoluta, es igual, después de un cambio en cualquiera de esos factores, al producto de la nueva presión y el nuevo volumen, dividido por la nueva presión absoluta. El volumen de un gas prisionero es directamente proporcional a la temperatura e inversamente proporcional a la presión. Esta combinación de las dos leyes se llama la ecuación de la ley de los gases. John Dalton, un químico inglés de principios del siglo XIX, nos ayudó a entender mejor el comportamiento de los gases con su ley de presiones parciales. Supongamos que el gas que hay en este cilindro es aire a una presión de 100 libras por pulgada cuadrada. El aire se compone de muchos gases. Según la ley de presiones parciales, las moléculas de cada gas actúan como si los otros gases no existieran. Cada gas ejerce su propia presión, y la presión total de los gases mezclados es la suma de todas las presiones parciales. Si sacamos alguno de los gases, la baja en presión nos dice la cantidad de ese gas que había allí, de acuerdo con la ley de Dalton. Amadeo Avogadro, un físico italiano del siglo XIX, descubrió lo que ahora se llama la ley de Avogadro. De acuerdo con ella, volúmenes iguales de todos los gases bajo las mismas condiciones de temperatura y presión contienen el mismo número de moléculas, no obstante el número de moléculas que compongan el gas. Según la ley de Avogadro, el peso de 22.4 litros de gas bajo condiciones regulares es su peso gramo molecular. La ley de Boyle, la ley de Joule, la ley de Dalton y la ley de Avogadro nos han dado un conocimiento importante del comportamiento de los gases prisioneros. Ese conocimiento se ha aplicado de muchos modos diferentes en nuestro mundo moderno.